Bueno, gracias primero, Armando, por la generosa presentación tanto de mí como de mi compañero. Hoy queríamos hablar de una personalidad que se ha cumplido recientemente su aniversario. Este aniversario a mí me pilló en Irak, precisamente en Kerbala, que es la zona de Irak donde él está enterrado, en un gran mausoleo. Aquí en España no se conocen mucho las ciudades de Kerbala y Nayaf. Son dos ciudades del sur de Irak en las cuales están enterradas dos grandes figuras del Islam y sobre todo del Islam chiita, que son el Imam Ali, que era primo y yerno del profeta y está considerado por los chiíes como el primer imán, y el Imam Hussein, que era su hijo y es una gran figura también del Islam. Esta personalidad ahora mismo llama la atención a nivel internacional. Por ejemplo, en Londres está habiendo una campaña que tiene una página web que se llama ¿Quién es Hussein? En inglés, Who is Hussein? Y entonces, digamos, nosotros nos gustaría poner de relieve por qué esta personalidad es tan importante, ¿no? Para el Islam y sobre todo para el Islam chiita, el Imam Hussein fue una gran personalidad, una personalidad decisiva, pero no solamente para los musulmanes, sino para toda la humanidad. ¿Por qué? Por toda la historia y sobre todo por su martirio, su sacrificio, que tuvo lugar en el año 681 en una famosa batalla y demás. Y entonces me gustaría contar un poco primero su vida y segundo un poco pues hablar sobre el impacto que está teniendo esta personalidad en el mundo de hoy, ¿no? Cabe señalar en primer lugar que cuando el profeta Muhammad, Mahoma, pues muere, hubo un problema en la sucesión. Él había nombrado en un famoso acto se llamaba el Jardín de Gadir, a Ali, al Imán Ali, como su sucesor. Sin embargo, cuando él estaba enfermo en su lecho de muerte, otras personas se reunieron en una tienda y decidieron nombrar a otra persona que se llamaba el primer califa Abu Bakr como sucesor del profeta Muhammad, Mahoma. Entonces, a partir de ahí, pues se produjo, ya una primera desviación dentro del Islam, por cuanto que, pues estas personas no acataron la voluntad del profeta y decidieron, pues, nombrar a esta persona, Abu Bakr, ¿no? Posteriormente hubo otros dos califas, Omar y Uthman, que ocuparon también el puesto del califato, y al final, pues, el propio Imam Ali pues ocupó a su vez el califato, ¿no? Mientras tanto, en Meca, cuando gana el Islam, pues es una historia larga, pero la culminación de la victoria del profeta Muhammad en Meca fue cuando logró entrar con un ejército y demás. Entonces, los que se habían opuesto a él, pues en su mayoría, debido a sus características sobresalientes y a su generosidad y a su compasión, pues se convirtieron al Islam. Uno de ellos era Abu Sufyan, era un hombre que había sido un gran enemigo del profeta, y cuando el profeta, entra en Meca y él se ve ya totalmente abrumado por el masivo apoyo de la población a los musulmanes, este hombre se convierte al Islam, ¿no? En aquella ocasión el profeta pues aceptó su Islam, pero dijo que él que había llegado el último, ¿no? Por decirlo así, que él había entrado en Meca el último y demás. Estas familias fueron los omeyas, que son conocidos después por el califato omeya. Cabe recordar que aquí en España, en Al-Ándalus, el primer califato que hubo fueron los omeyas. Bueno, pues estos omeyas empezaron así, ¿no? Con la familia de Abu Sufyan. Posteriormente, ya cuando después de que cuando Ali se convierte en califa, otro de esta familia omeya, que era Muawiya,
se rebela contra Ali, ¿no? Se rebela porque, digamos, Ali era una persona que, como he dicho antes, pues tenía unas características muy sobresalientes. De hecho, el profeta dijo de él que yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es la puerta. O sea, para indicar que este hombre, pues que era un hombre sobresaliente y sobre todo declarando claramente que tenía que ser el sucesor. Cuando llega a la sucesión, pues un miembro de la familia Omeya se opone a él, se rebela. ¿Por qué logró hacer esto? Porque los primeros califas antes de Ali pues le habían otorgado por pactos políticos al gobierno de Siria. Y este hombre pues tenía un gran poder, dominaba Siria, y entonces pues se rebela contra Ali y demás. Al final el imán Ali pues es asesinado en Kufa, ¿no? Y Muawiya pues ocupa totalmente el poder. El hijo de Ali primero, el imam Hassan, que era hermano de Imam Hussein, llega a un pacto con Muawiya para no, digamos, no proceder a un derramamiento de sangre, y según ese pacto él aceptaba que posteriormente, cuando él muriera, pues el califato iría a Imam Hassan y a Imam Hussein, que eran los nietos del profeta. Sin embargo, él no cumplió el pacto y, de hecho, pues el imam Hassan, que había firmado el pacto con él, murió envenenado. A partir de ahí ya empieza la historia del imam Hussein. El imam Hussein, pues una vez que Muawiya también muere, él nombra a su hijo Yazid como heredero. Yazid era una persona que, digamos, el primer gobernante entre los musulmanes, que era una persona notoriamente corrupta y era una persona pues cruel y demás. Entonces él en ese momento quiso, por su propia preocupación, obligar al imam Hussein, porque él sabía que imam Hussein pues tenía muchos seguidores, era una persona muy conocida por su, digamos, por su piedad, etcétera. Obligar a imam Hussein y a la familia del profeta a darle el baya, que en árabe es un juramento de obediencia. En este sentido, pues el imam Hussein se negó. Entonces las personas, digamos, había una ciudad en Irak que se llama Kufa, que había sido la capital, porque durante los primeros califas la capital del Islam fue Medina, donde el profeta había vivido. Sin embargo, el imam Ali pasa esta capital a Kufa. Entonces los habitantes de la ciudad llamaron al imam Hussein porque estaban descontentos de Yazid y de sus obras, ¿no? Cuando llega la noticia de que el imam Hussein, con unos pocos compañeros, concretamente con un grupo de 72 personas, entre ellos 25 familiares, se dirigía a Kufa, entonces Yazid le entró el pánico y envió un ejército a detenerle. Entonces hubo un lugar que se llama Kerbala, donde hoy está el santuario que he dicho antes, ¿no? En ese campo, entonces llegaron las tropas de Yazid y bloquearon el camino al imam Hussein y a sus compañeros. Entonces vino un gobernador y le dijo al imam Hussein que ellos tenían la orden de Yazid, del que era califa, de que él prestara un juramento de obediencia, y él se negó. Entonces se produjo una situación de bloqueo. De hecho, pues este ejército de Yazid privó de agua al imam Hussein y sus compañeros para intentar obligarles a que hicieran este juramento. Él se negó, y a partir de ahí pues hay muchos dichos muy bonitos donde él habla precisamente pues de las razones, ¿no?, que le impulsan a no dar el juramento a Yazid. Y él decía que realmente lo que estaba realizando o haciendo era proteger el Islam del profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque él consideraba que el Islam del profeta pues que está basado en la justicia, en la misericordia y en unos valores positivos que este hombre, el califa Yazid, por su crueldad y su corrupción, pues había destruido, ¿no? Entonces él decía que él no podía dar un juramento de lealtad a Yazid, porque si lo hacía, entonces el Islam sería destruido, porque ya no quedaría nada, digamos, de todo el mensaje del profeta, ¿no?, que él trajo. Entonces, pues él se reunió con sus compañeros y les dijo, hay un dicho que él dijo ya cuando veían que ya pasaban los días
y que ya se iban impacientando las tropas de Yazid, que les iban a atacar. Bueno, ellos calculaban que eran unos 4.000 soldados frente a los 72 miembros de la expedición de Hussein y sus compañeros. Él decía: oh compañeros, parientes y amigos, miembros de la casa del profeta, podéis ver la condición en la que nos encontramos. Este mundo ha cambiado y nos ha dado la espalda. Su bondad se ha retirado y ante nosotros yacen días aciagos. Seguramente veis que la verdad ya no se pone en práctica, la falsedad no ha llegado a su fin, que aquellos que sean creyentes tengan el deseo de encontrarse con Dios. Para mí no hay duda alguna de que la muerte es una bendición. Considero que la muerte con dignidad es mejor que una vida bajo humillación. De hecho, pues hubo un miembro de la expedición de Yazid, de los soldados, que al oír al profeta expresarse así, se pasó al bando de él, consciente de que iba a compartir, dice el imam Hussein, consciente de que iba a compartir su suerte, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí se produjo ya la batalla, ¿no? Porque pasó una semana y entonces llegaron ya las órdenes del califa, impaciente de que tenía que resolverse aquello. Entonces los soldados pues atacaron a los miembros de Yazid y todos fueron masacrados, hombres y niños, fundamentalmente pues con los medios de aquella época, con flechas y demás, todos fueron masacrados. Las mujeres fueron maltratadas, sus ropas rasgadas y tal, pero no fueron muertas. Una hermana del imam Hussein, Seinab, fue después andando hasta Damasco, donde está ahora enterrada en otro mausoleo, Sayyida Seinab, en el cual pues ella fue contando los detalles del martirio, ¿no? Yazid, digamos, en plan de venganza, ordenó cortar la cabeza del imam Hussein y la llevó por diferentes partes de Irak y de Siria y demás. Hoy esta cabeza está enterrada en El Cairo, en un mausoleo allí dedicado también a la figura de Hussein. Y a partir de ahí, pues, digamos, este hecho tuvo una importancia enorme en el mundo musulmán. Cuando las noticias de que el nieto del profeta Muhammad, Mahoma, había sido asesinado, pues eso fue un enorme choque dentro del mundo islámico, ¿no? Miles de personas pues quedaron sobresaltadas y sobre todo lo más importante fue que el mensaje del imam Hussein pues llegó. ¿En qué sentido? Pues llegó en el sentido de que él había demostrado que frente, digamos, los gobernantes de aquella época, como pasa hoy también en día con muchos gobernantes del mundo musulmán, actuaban en nombre del Islam, ¿no? Hoy vemos también que hay reyes, hay presidentes que dicen actuar en nombre del Islam, pero que después tienen una actitud totalmente contraria a los principios y enseñanzas del Islam, y eso fue lo que ocurrió en aquella época. Entonces, digamos, el contraste entre lo que era la actuación de imam Hussein y su honradez, tener en cuenta de que a él se le dio la opción, digamos, lo que hoy llaman el palo y la zanahoria, ¿no? En el sentido de que si él hubiera aceptado dar un juramento de lealtad a Yazid, pues hubiera tenido grandes recompensas, ¿no? Todo, digamos, bienes materiales, etcétera. Y sin embargo él escogió morir porque precisamente él dijo que era la única forma de demostrar ante el mundo y ante los musulmanes que lo que estaba ocurriendo allí pues no tenía nada que ver con el Islam, ¿no? Esto pues hoy en día, bueno, luego la historia al final, todos saben lo que ocurrió. La dinastía de los omeyas fue derrocada por otra de los abasíes, y lo que resulta más interesante es que los abasíes invocaron a la familia del profeta, y concretamente la muerte del imam Hussein, para justificar su rebelión contra los omeyas, etcétera. Aunque luego ellos también tuvieron problemas con la familia del profeta. Estos hechos que sucedieron en aquella época tienen una gran importancia porque supusieron lo que se llama a veces la diferencia entre musulmanes suníes y chiíes. Los chiitas pues consideran que la familia del profeta, el imam Hussein y sus descendientes, son los legítimos herederos del califato,
del profeta y sobre todo pues depositarios de un valor espiritual, ¿no? Los suníes pues aceptaron más el poder temporal. Esto hoy en día tiene una consecuencia